Muy, pero muy buenas noches, mis amados hermanos. Un sábado feliz, bendecido. Ustedes se han conectado a la serie Jesús revela su plan de amor a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Son bienvenidos para el capítulo de hoy. Ya estamos llegando al último capítulo de Daniel, el capítulo 12, y nuestro tema de hoy titula Miguel el Libertador. Qué lindo. Y antes de que comencemos nuestro comentario respecto al capítulo 12, vamos entonces a pedir la bendición de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Padre Celestial, muchas gracias por esta semana, por tus bendiciones y por este momento tan bendecido, tan feliz para estudiar tu santa palabra. Te invitamos, Espíritu Santo, quédate con nosotros, abre nuestro entendimiento, lo rogamos en el nombre inmaculado de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, esta noche estamos iniciando nuestro capítulo 12. Este capítulo es el último del libro de Daniel. Vamos entonces a ver nuestro primer versículo de ese capítulo 12. Quiere decir que nos estamos acercando al final del libro de Daniel. Tenemos el tema de hoy y el de dentro de una semana y terminamos el libro de Daniel. Capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo, ya lo comentaremos, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Veamos la frase en aquel tiempo. Indudablemente, por el contexto y los eventos que se van a mencionar, ese tiempo es el tiempo del fin. Como dice acá, será tiempo de angustia. Va a ser en el tiempo de angustia y después del tiempo de angustia. Otra frase que llama aquí la atención dice, se levantará Miguel. No hay duda que se refiere a Cristo. Veamos. Y su última obra en favor de su pueblo fiel. Respecto al nombre Miguel, es del hebreo Micael. Literalmente se traduce como ¿quién como Dios? ¿Quién semejante a Dios? Aquí se lo describe como el protector especial de su pueblo. No se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con otros pasajes lo identifica como Cristo. En Judas 9 se lo llama el arcángel Miguel. Según Primera de Tesalonicenses 4:16, se relaciona con la voz de arcángel, la voz de Jesús, de Miguel, con la resurrección de los santos en ocasión de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, él declaró que los muertos saldrán de sus tumbas cuando oigan la voz del Hijo del Hombre, que es Miguel. Y eso parece claro, ¿no? Miguel no es otro sino el mismo Señor Jesús. Y esto nos lo certifica primeros escritos en su página 164 y el deseado de todas las gentes en las páginas 388 a 390. Así que no hay duda que el príncipe que se levanta aquí, Miguel, es Cristo. Cristo. Ahora bien, veamos, el nombre Miguel solo aparece en la Biblia en 5 pasajes apocalípticos. Veámoslo. Daniel 10, versículos 3 y 21, Daniel 12:1, que es el que estamos leyendo, Judas 9, Apocalipsis 12:7. En casos cuando Cristo está en conflicto siempre directo con Satanás, es que lo llama Miguel. Y ese nombre hebreo, que como ya dijimos significa quien como Dios, es a la vez una
interrogación y un desafío. ¿Quién como Dios? Interrogación. Pero es un desafío, como el ninguno, en vista de que la rebelión de Satanás es esencialmente un intento de usurpar el trono de Dios y ser semejante al Altísimo, según Isaías 14:14, pues el nombre Miguel es sumamente apropiado para aquel que ha emprendido la tarea de vindicar el carácter de Dios y refutar las pretensiones de Satanás. Aquí el paladín divino en el gran conflicto pues actúa para librar a su pueblo. Es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En ese momento tu pueblo es Israel, el pueblo de Daniel, pero sabemos que para nosotros será el pueblo remanente, el final, ¿ya? Esta palabra príncipe aparece 420 veces en el Antiguo Testamento, bastante, ¿no? Pero evidentemente nunca tiene el significado de rey. Más bien se refiere a los principales servidores de un rey. Con este mismo último sentido, aparece la expresión comandante del ejército, la misma expresión que se traduce como príncipe de los ejércitos, que lo vimos cuando estudiamos Daniel capítulo 8. Aparece aquí en el primer versículo que será tiempo de angustia. Pongamos esa palabra aquí en pantalla, esa frase. El conflicto de los siglos, en sus páginas 672 y unas frasecitas del 676, el conflicto de los siglos nos dice respecto a esta frase de será tiempo de angustia, cuando Él, Cristo, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Es muy elocuente. Las tinieblas, el pecado. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios y sin el Espíritu Santo, porque ya se habrá ido la tierra. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. Así que imagínense ustedes, mis hermanos, cómo irá a ser esto de difícil, ¿ya? Sigue diciendo una frase más, habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma puede escribirla. Y claro, cuando Él abandone el santuario, como ya vimos, y el Espíritu Santo se haya ido, pues este mundo queda totalmente desprotegido en el dominio de Satanás. Sigue diciendo entonces el conflicto de los siglos. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Terrible. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Tremendo, ¿no? El cual, Satanás, sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Esto es, pero muy elocuente, ¿no? Sigamos leyendo entonces. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Así que por eso dice ahí el versículo, eso como nunca ha sido. Sigamos leyendo, porque es un poquito largo, pero bien vale la pena. Como acusó a Jacob,
porque esa lucha de Jacob esta noche no solo fue física, fue mental también. Lo acusaba el diablo de ser engañador, pecador, pues así también acusará al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infieren que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta ya en el santuario celestial. Y sigue diciendo, tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración, asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. ¿Cómo les parece? Por eso se llama tiempo de angustia, porque no solo es una circunstancia física, a pan y agua, huyendo, sabiendo que los van a matar, sino mentalmente acusando de ser pecadores que no han sido perdonados. Terrible, ¿no? Sigamos leyendo. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Lo reclama como presa suya y pide que le sean entregados para destruirlos. ¿Cómo les parece? Por eso es tiempo de angustia, la apretura de Jacob. Terrible será. Pero en medio de todo eso, el versículo 1 tiene una promesa espectacular, hermosa, bella. Dice, póngalo en pantalla, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. No lo tenemos en pantalla. Qué consuelo saber, mis hermanos, que el resultado de este gran conflicto no está en duda. Será libertado tu pueblo. Cristo vendrá por su pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro. Por lo menos hay unas 7 referencias al libro mencionado en este pasaje, que es el libro de la vida. Hay que estar inscrito en ese libro para poder ser redimido, ser salvo. Bien, tenemos aquí en pantalla nuestro versículo 2 de Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué quiere decir eso? Que están muertos. Serán despertados, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Veamos la primera frase. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos los estudiosos de la Santa Biblia sabemos que la muerte es comparada con un sueño. El polvo de la tierra es símbolo de los sepulcros. Despertados quiere decir resucitados. Una resurrección especial. No es la de todo mundo, no, es especial. Y ella precede, es antes del segundo advenimiento de Cristo. Anotemos que todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, en su mayoría adventistas, se levantarán en esa ocasión. Por eso es una resurrección especial. Los creyentes en el mensaje adventista. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios, serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 695, y hace alusión a Apocalipsis 1:7 que dice, todo ojo le verá. Así que hay una resurrección especial antes de la venida de Jesús. Nuestros pioneros, todos los que han muerto en el mensaje adventista, que es el mensaje del tercer ángel,
y todos los que crucificaron a Jesús se burlaron de él y han perseguido al pueblo de Dios. Papas, con la Santa Inquisición, una cantidad de gente que persiguió al pueblo de Dios durante la Edad Media y aún en esta edad contemporánea van a resucitar para ver entonces, ver a Jesús venir en gloria y potestad. Entonces dice la frase, anotémosla, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, que van a resucitar salvos y no salvos, los perseguidores. Después de haber sido testigos de lo terrible que es el pecado durante los milenios del gran conflicto, pues los habitantes del universo, no solo los ángeles, no, del universo, sentirán una intensa repulsión por el pecado. Por eso dice aquí, para vergüenza y confusión perpetua. Cuando el conflicto haya terminado y se haya vindicado plenamente el nombre de Dios, inundará el universo con un profundo aborrecimiento por el pecado y por todo lo que éste haya contaminado. Es este aborrecimiento lo que garantiza que el pecado nunca más trastornará la armonía del universo. Nunca más se levantará el pecado. Porque a qué precio le ha costado a Dios y a los seres humanos y aún los que están en otros mundos que nunca cayeron, que ellos sufren de ver lo que pasa aquí. Qué lindo es Dios. Va a triunfar finalmente el reino de Dios, Cristo Jesús. Leamos el versículo 3, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, el que verdaderamente tiene discernimiento de las cosas de Dios, el que ha estudiado, el que ha escarbado, el que ha dedicado horas a estudiar la palabra de Dios, a escuchar, oír mensajes y por sí mismo estudiar. Esos son los entendidos y qué promesa, ¿no? Van a resplandecer como el resplandor del firmamento, como estrellas a perpetua eternidad. Uy, hermoso, ¿no? Es símbolo de la vida eterna que recibirán todos los fieles. Qué preciosa promesa, qué incentivo, qué motivación para que estudiemos la palabra de Dios y toda oportunidad que tengamos de oír la palabra de Dios y las profecías, pues la aprovechemos. Vamos al versículo 4, Daniel 12:4. Pero tú, Danielito, cierra las palabras y entonces sella el libro. Aquí los que van a ver la pantalla ven cómo se sellaban los libros antiguamente. Esto se llama una sustancia roja que llama lacre, se pone caliente y cuando cae empieza a enfriarse y se vuelve sólida. Entonces le pone un sello. Por eso hay una profecía en Apocalipsis que llama los 7 sellos. Aquí se ve solo un sello. Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, nadie puede leer lo que hay ahí. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierra las palabras. Compárese con la advertencia similar respecto a la visión anterior de Daniel en el capítulo 8:26. Ahí se le dijo lo mismo. Y esta instrucción, pues, no es que se aplique a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición para los creyentes durante siglos. Se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. Y no es una idea mía, eso está en Hechos de los Apóstoles, página 467, y en el Deseado de todas las gentes, página 201. Como tenemos un tiempo tan limitado, pues no he colocado esas citas, pero ustedes las encuentran ahí. Deseado de todas las gentes, 201,
Hechos de los Apóstoles 4:67. Entonces, se refiere al tiempo final, al tiempo del fin. Hasta que llegara ese tiempo no se podría proclamar un mensaje basado en el cumplimiento de esas profecías, desde el conflicto de los siglos en la página 405. Ahora, en Apocalipsis 10, versículos 1 y 2, y lo respalda Testimonios para los Ministros en su página 112, hay un ángel que aparece con un librito abierto que le hace comer a Juan. Es dulce en el paladar y amargo en el vientre. Es el libro de Daniel, que se abre en el tiempo del fin. Cierra las palabras y este libro no se estudiaba antes. Tú estudias a partir ya de 1833 con William Miller y el pueblo adventista. Antes eso no se estudiaba para nada. Estaba, como dice acá, sellado. Otra frase que aparece aquí dice, correrán. El hebreo shubo. Es un verbo que aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. Y en la mayoría de casos, este shubo, pues, describe el acto físico de andar de aquí para allá. Muchos intérpretes creen que esta palabra se usa en un sentido metafórico y que describe una ferviente investigación de la Biblia con el resultado de que aumenta el conocimiento sobre las profecías del libro de Daniel. Entonces, se cree que correr de aquí para allá es escarbar la Biblia de aquí para allá. Puede ser muy buena interpretación. Otros creen que Daniel predice aquí una multiplicación de viajes y de medios de transporte, tal como se ha visto en el último siglo. La versión de los 70, que es la que había en el tiempo de Jesús, reza en forma muy diferente. Y miren cómo dice, y tú, Daniel, cubre las órdenes y sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta que muchos enloquezcan y la tierra será llenada de maldad. Muchos se enloquezcan. Ya no dice, corren de aquí para allá. La versión de Teodosio se asemeja más al texto que llama masorético, porque dice, y tú, Daniel, sella las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta que muchos sean enseñados y la sabiduría sea aumentada. Y la Biblia en Jerusalén en ese pasaje lo traduce y escribió, muchos andarán errantes acá y allá y la iniquidad aumentará. A mí me gusta mucho la Biblia de Jerusalén, porque esta Biblia fue traducida por gente que conocía muy bien el hebreo y el griego. Entonces tenemos ahí eso de que correrán de aquí para allá. Pues mucha gente piensa que es todos estos adelantos de transporte, hasta los cohetes que están yendo a la Luna y a Marte y más allá todavía. Y claro, tiene íntima relación con la frase que sigue, que ya la leímos. Anotémosla. La ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. No quiero usar palabras mías, voy a utilizar las palabras del comentario bíblico adventista sobre esta frase en su tomo cuarto y en la página 905. Y dice, esta cláusula, la ciencia se aumentará, puede considerarse como una consecuencia lógica de la cláusula inmediatamente precedente, o sea, la anterior, que correrán de aquí para allá. Cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, pues se aumentará el conocimiento de las verdades contenidas en esas profecías. Y eso es lo que lo respalda Profetas y Reyes en su página 401 y 402. Apocalipsis 10, 1 y 2, que es el ángel con el librito abierto. Entonces, la ciencia se aumentará, es decir, la ciencia del conocimiento de la Biblia. Y eso se ha cumplido. Pero muchos creen que está hablando aquí es de los científicos, los adelantos científicos modernos. Al final del siglo XVIII y al comienzo del XIX,
se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Este es el comentario bíblico adventista. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolf en el Medio Oriente, Manuel Lacunza en la América del Sur, en Chile, y Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías. Comenzaron a estudiar las profecías de Daniel. Basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Hoy, esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsadora de un movimiento mundial, el movimiento adventista. Hasta aquí lo que dice el comentario bíblico. Entonces, que la ciencia se aumentará, pues muchos dicen que por eso son tantos inventos, y hasta los robots y los celulares y todas esas cosas, pero bíblica y proféticamente es el conocimiento de la palabra de Dios que se ha aumentado. La ciencia de la salvación, la ciencia de las profecías es lo que se ha aumentado. Entonces, en ese sentido es que justamente comenta el comentario bíblico. Esta profecía también, veamos, se ha interpretado como una anticipación de los estupendos progresos de la ciencia y del conocimiento general en el último siglo y medio, y progresos que se han hecho posible para una extensa proclamación, lógicamente, del mensaje de estas profecías. Versículo 5 de Daniel 12. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Otros dos que personajes. Parece que el ángel Gabriel vino acompañado de otros ángeles. Entonces, otros dos, dice, estos son dos seres celestiales más que se unen con el que ya he estado narrándole la profecía a Daniel, que es Gabriel, indudablemente. Algunos en este versículo han sugerido que posiblemente fueran dos santos que se mencionaron en el capítulo 8 y el versículo 13 que ya estudiamos. Y él los mencionó como santos. Entonces, oía un santo que hablaba, eso lo leímos en el capítulo 8, oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación, el asolamiento de aquel que hablaba? ¿Hasta cuándo durará esa prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, ahí aparecen personajes celestiales que están juntamente con Gabriel. Vamos al versículo 6. Creo que vamos a una más atrás. Exacto. Y dijo uno de los que está ahí, esos santos que están ahí con Daniel, dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El varón vestido de lino, pues Daniel había visto a ese ser celestial al comienzo de su visión en el capítulo 10, en los versículos 5 y 6. Eso ya lo estudiamos en un pasaje. Posiblemente sea Gabriel. Y entonces suena la pregunta, ¿no? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? El ángel aquí formula la pregunta tácita que debe haber embargado la mente de Daniel. La gran aflicción del profeta era la rápida y completa restauración de los judíos, porque ese es su momento. Los judíos están en cautiverio. Después del largo y complejo relato de las vicisitudes futuras por las que pasaría el pueblo de Dios, es natural que el profeta estuviese ansioso de saber cuándo continuarían estas maravillas de ser libertado el pueblo y cuándo sería cumplida la promesa de que sería liberado. Daniel no comprendió plenamente la relación de lo que había visto con el futuro.
No, él piensa solo ahí en su presente. Una parte de la profecía fue sellada y solo habría de entenderse en el tiempo del fin, que es lo que leímos en el versículo 4 ahora. Ahora sí vayamos al versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, la mano derecha, y su siniestra al cielo. Quiere decir que levantó ambas manos y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Uy, uy, uy. Esta profecía es interesante. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que su diestra y su siniestra, la derecha y la izquierda, la levantó ambas? Al levantar ambas manos indicaba que se añadían a la declaración la máxima solemnidad y garantía. Eso es lo que quiere decir levantar ambos brazos. Ahora vamos a la frase estelar ahí. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que cuando hubiera pasado ese periodo, se iban a cumplir entonces las señales de fin. Es decir, esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es el periodo de 1260 años que nosotros ya estudiamos cuando estudiamos el cuerno pequeño, que va del año 538, cuando Justiniano, emperador del Imperio Romano Occidental, acordémonos que se dividió en dos, él declara que el obispo de Roma va a ser cabeza de la iglesia, va a ser el primer papa. Y no es verdad lo que la iglesia católica predica, que fue Pedro, no, eso es falso. El primer papa es el que nombra a Justiniano en el 538. Y el papado domina a la Europa, a los reyes, príncipes, le saca dinerito anualmente, joyas preciosas, hasta el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte manda poner preso al Papa y se lo lleva a Francia y un año después muere en Valence, así se llama la ciudad Valence, y el Papa recibe una herida mortal. Eso ya lo estudiamos. Entonces, Dios jura prometer un compromiso que hasta ahí iba a su pueblo a estar prisionero. Su palabra, obviamente. Bueno, pongamos aquí en pantalla que algunos de nosotros tal vez no estuvimos cuando explicamos lo de tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. En profecía, tiempo equivale a un año. Eso lo vemos cuando Nauconosor quedó como una bestia, dice 7 tiempos, o sea, 7 años. Entonces, tiempo equivale a un año judío israelita, que es un año lunar de 360 días, y la Biblia dice que cada día en profecía equivale a un año, o sea, 360 años. Tiempos en plural, entonces significa 2 años. Anotémoslo, 2 años. Y 2 años son 720 días, 2 veces 360, 720 años. Y la mitad de un tiempo, o sea, la mitad de un año, 6 meses, día 30 días, 3 por 6, 18, 180 días por 180 años. Sumamos 360, 720 y 180 y nos da 1260, que son los años que transcurrieron entre el año 538, cuando Justiniano nombra a Vigilio I como el Papa, cabeza de la iglesia, y el año 1798, cuando Napoleón pone prisionero al Papa. Fueron 1260 años. La profecía se cumplió precisa y exactamente. Después de ese año es cuando empieza a sufrir liberación la palabra de Dios, el pueblo de Dios, porque era con la Santa Inquisición y las demás persecuciones, caramba, terriblemente perseguido. Vamos al versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Está confundido Daniel, no entendí. En el versículo introductorio de esta visión, que realmente comenzó, fue en el capítulo 10 y el versículo 1, pero estamos en el 12. Daniel dice que
que tuvo inteligencia en la visión, pero ahora durante el curso de la visión, el ángel le aseguró al profeta que había venido para hacerle saber las cosas y la revelación que siguió fue dada en un lenguaje literal. Ahora, después de haberse introducido el factor tiempo de los 1260 años como respuesta a su pregunta, ¿hasta cuándo serán estas maravillas? Ahora Daniel confesó, no entiendo, no entendí. Pareciera pues que la parte de la visión que Daniel no comprendió fue la que se relaciona con el factor tiempo. Estaba orando por la pronta restauración del templo, porque acordémonos, está en cautiverio el pueblo, está en Babilonia. Entonces, Daniel quiere que se restaure el templo, un problema inmediato. Parecería que hubiera sido incapaz de hacer amoldar el factor tiempo dentro de su concepto de una pronta liberación de su pueblo y ahora se le da que esto va a durar 1260 años y se le hace, ¿cómo así? Ahora sí que entendí menos. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Pregunta. Y aunque ya se le había mandado que sellase esa parte de la profecía, el anciano profeta estaba aún deseoso de saber más de su significado. Y él quería saberlo, y nosotros también, pero será en nuestro próximo capítulo. Así que hoy vamos a dejar acá y el próximo viernes vamos a continuar y finalizar el capítulo 12 de Daniel. Supremamente interesante, bonito este capítulo. Se va a levantar Miguel, el libertador del pueblo de Dios y del pueblo remanente, y nosotros somos del pueblo remanente. Yo imagino esta noche que Jesús termina nuestra reflexión de hoy diciéndonos lo siguiente: esa es mi promesa. Volveré para liberar a mis fieles hijos. Prepárate para la prueba. Mis ángeles estarán a tu lado. Yo vendré por ti. Te amo y no podré abandonarte. ¿Estás preparándote? Porque viene es tiempo de angustia como nunca lo fue. Pero el libertador, quien como Dios, Miguel, Cristo Jesús, va a venir a dar liberación a sus hijos, a su pueblo. Tenemos que estar ahí. Estamos preparándonos. Eso es lo importante. Y bien, como nuestro tiempo aquí es muy cortito, vamos a darle gracias a Dios. No se nos vayan. Vamos a tener aquí algo adicional. Padre, qué precioso es estudiar tus profecías y ver cómo se cumplen tan exactamente. Muchas gracias por ese capítulo. Gracias porque Cristo Jesús es nuestro libertador del pecado, libertador de las pruebas, libertador de todo lo malo, lo nocivo que trajo Satanás a este mundo. Prepáranos, Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuestro próximo capítulo, que es el final del capítulo 12 de Daniel, lo hemos titulado Vale la pena esperar.